Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. La crisis de deuda en Francia no es nada más que la punta del iceberg del problema de la eurozona. Y parte de la culpa la tienen las políticas del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. La crisis de deuda de Francia es la punta del iceberg. Se acerca otra crisis de deuda en la eurozona. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. Y no te olvides de hacerte miembro del canal. Tendrás contenido exclusivo este mes. El nuevo orden económico mundial es el título de mi nuevo libro, El nuevo orden económico mundial. Ya a la venta, no te lo pierdas. El problema de Francia no es una novedad. El problema de la deuda de Francia es un problema causado ¿por qué? Por esos políticos mal llamados moderados, que siempre son muy moderados cuando se trata de hacer reformas estructurales, fortalecer la economía privada y bajar impuestos, y son muy radicales a la hora de subir el gasto. En realidad, esos que se llaman moderados siempre hacen lo mismo. Dicen, vamos a hacer un ajuste, Vamos a hacer un ajuste para controlar las cuentas públicas. Ese ajuste será un 50% vía gasto y un 50% vía impuestos. Y para ese 50% de impuestos te lo crujen y luego la parte de los gastos no la reducen. La evidencia de Francia es la siguiente. Es el país que tiene el mayor peso del gobierno en la economía, más del 57% de gasto público con respecto al Producto Interior Bruto. Más del 20% de la fuerza laboral es empleo público. Y además no ha tenido austeridad jamás. Francia no ha tenido un presupuesto público ajustado desde finales de los 70 y además no solamente no reduce sus desequilibrios fiscales, sino que ese mal llamado gasto social y las políticas de aumentar los impuestos, aumentar el gasto y atraer mucha mayor inmigración ilegal han llevado a Francia al estancamiento, un problema de deuda imposible de controlar y encima al descontento social. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que contribuyen están hartos y por otro lado los ciudadanos que reciben esos supuestos beneficios de las subvenciones están también hartos porque son relegados a ser una subclase dependiente. El problema de Francia no es de capital humano, tiene un gran capital humano y tiene grandes empresarios y grandes emprendedores. El problema de Francia es un problema de incentivos perversos, porque además ahora mismo te están intentando vender que la solución son las propuestas de los moderados, de Macron, etcétera, que te están diciendo de Lombard, no, hombre, por favor, hay que llevar a cabo un control de las cuentas públicas, 50% vía gasto, 50% vía ingresos. Es decir, ya tienes la fiscalidad más alta de toda la OCDE y te dicen que un pequeño ajuste más. O sea, es alucinante. Un Estado completamente hipertrofiado. Claro, el problema de Francia sería un problema controlable si no fuese la norma en la mayoría de las economías de la eurozona. Es decir, vemos como en España se está haciendo exactamente lo mismo. Y el problema de la eurozona es que siempre hay una serie de palmeros que aplauden a aquellos que disparan el Producto Interior Bruto con mayor gasto público, mayor deuda y luego suben los impuestos, ignorando la productividad, la inversión, el sector privado y los que crean riqueza. Para empezar, es que se debería prohibir que en el Producto Interior Bruto y en los datos de empleo se pusiesen juntos la parte privada con la parte pública. Porque la segunda es de traer recursos de la economía privada. Pero bueno, fuera de todo eso, el problema de Francia no es
un problema aislado. Es un problema que ha incentivado la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. La Comisión Europea, como manteniendo unas políticas que han permitido que los estados tiren de déficit sin control, cuando además se ha demostrado que no estaban generando mejora de la productividad ni mejora del crecimiento privado, como es el caso de España, donde la inversión privada todavía está lejos de los niveles donde estaba en el año 2019, como es el caso de Francia, que, tirando siempre de aumentar el gasto público y de aumentar los impuestos, ha ahogado a las empresas, a ese enorme capital humano y a ese gigantesco talento empresarial, y lo que ha hecho ha sido destruir la economía. El problema de la eurozona, por lo tanto, es tanto de la Comisión Europea, que blanquea esas políticas de estatismo, como del Banco Central Europeo, que mantiene aquellas políticas que lo que hacen es incentivar que los estados se endeuden más. Vamos a ver algunas cosas. Bien, lo primero que podemos ver es que ha habido una subida generalizada de lo que es la rentabilidad exigida a los bonos de la eurozona. En el caso de Francia ya podemos ver cómo se tiene que financiar a un 3,5%, que ya está por encima de los niveles a los que se financia el bono de Grecia. Esto es importante. Por lo tanto, hemos visto además cómo la prima de riesgo de Francia lo que ha hecho ha sido aumentar de manera completamente brutal. Tanto que lo que es la prima de riesgo de Francia, aquí lo podemos ver, la prima de riesgo de Francia está a niveles que ya son superiores, por ejemplo, a los de España, a los de Portugal o a los de Grecia. Increíble, ¿verdad? Con respecto a Alemania. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que Francia no es como Grecia, no es rescatable fácilmente. ¿Qué hemos visto? Hemos visto cómo el riesgo de impago de Francia se ha disparado, pero no solamente se ha disparado el riesgo de impago de Francia, aquí podéis ver cómo el riesgo de impago de Francia se ha disparado, aunque está por debajo de los niveles de mayo, sigue siendo un nivel que sorprende. ¿Por qué? Tres factores. Primero, porque el Banco Central Europeo está bajando tipos. Segundo, porque está pasando en medio de lo que se supone que debería generar enorme crecimiento, que es el fondo Next Generation. Y tercero, porque está en un entorno en el que está bajando la inflación. Pero también han subido lo que es el riesgo de impago de España y de también los países comparables, Italia y Alemania. Esto es importante por ese empeoramiento generalizado y el riesgo de contagio. En el caso de España, hemos visto cómo se ha disparado también la rentabilidad exigida y está 10% por encima de los niveles de hace un año. El riesgo de recesión en la eurozona es relativamente bajo, del 25%, fundamentalmente porque el mercado lo que está estimando es que el Banco Central Europeo va a continuar disfrazando los riesgos de los estados. Sin embargo, mis queridos amigos, lo que es una evidencia es que el Banco Central no imprime crecimiento y no imprime solvencia. El Banco Central, de hecho, con la política de tipos de interés negativos nominales, de lo que se llama el mecanismo antifragmentación y la compra de bonos de los estados a cualquier precio, en cualquier momento y por lo tanto comprándolos caros, lo que ha hecho ha sido disfrazar los riesgos de solvencia de los estados y además incentivar que esos estados tomen más riesgo, tengan mayores desequilibrios fiscales y aumenten la deuda, el déficit y mantengan unos niveles completamente desproporcionados de gasto público. ¿Por qué? Porque claro, todo esto, por ejemplo, dirás, hombre, pero el Producto Interior Bruto de España, el Producto Interior Bruto de Italia está creciendo, claro, pero hay un factor que es de una sola vez, que son los fondos Next Generation. Es decir, que la eurozona está en estancamiento a pesar de 3 planes de estímulo encadenados absolutamente brutales. El plan de crecimiento y empleo, el plan Juncker y los fondos Next Generation. A pesar de un banco central que ha bajado los tipos constantemente y que tuvo tipos negativos durante muchos años, que sigue bajando tipos ahora y que además mantiene el mecanismo antifragmentación, que es un mecanismo
perverso que le beneficia al que se comporta de manera irresponsable con respecto a su política fiscal y perjudica al que se comporta bien. ¿Por qué? Porque utiliza los fondos que recibe de los que repagan su deuda para comprar bonos de los que no están haciendo los deberes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la política de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo no ha sido una herramienta para que los estados reduzcan sus desequilibrios, sino un incentivo para que los aumenten. ¿Y qué es lo que pasa? Si Francia, que es el activo de bajo riesgo que tienen muchos bancos europeos, la deuda francesa en el activo de muchos bancos europeos es un activo de bajo riesgo. Y muchos bancos tienen entre un 12 y un 20% de su porcentaje de deuda soberana en el activo en bonos de Francia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Verás, pasan varias cosas. Que si el activo de aparentemente menor riesgo empieza a ser un activo no solamente de alto riesgo, sino un activo de alto riesgo en medio de la política absolutamente expansiva del Banco Central Europeo, si además el Banco Central Europeo hoy tiene capital negativo. ¿Por qué? Porque las pérdidas que tiene en los bonos que atesora de la política expansiva de los últimos años, esas pérdidas superan el capital del Banco Central. 800 billones, 1.800.000 millones, ¿de acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta porque hemos visto un análisis que merece la pena tener en cuenta. Aquí podéis ver este análisis que muestra que el capital del Banco Central Europeo ya es negativo, con las pérdidas latentes de los últimos programas de recompras de activos, ¿de acuerdo? El capital del Banco Central Europeo está completamente demolido por las pérdidas de esas compras. Por supuesto, esas pérdidas son latentes, pero no importa. ¿Por qué? Porque claro, me dirás, pero bueno, Daniel, esas pérdidas son latentes, a vencimiento se paga la misma cantidad. No lo entiendes. ¿Vale? No lo entiendes, te voy a explicar. Cuando el Banco Central Europeo tiene pérdidas, lo que está demostrando es que lo que ha estado comprando, los bonos del Estado que ha estado comprando, los ha comprado muy caros. Esas pérdidas, aunque sean latentes, lo que reflejan es que la política que lleva de recompras es un fracaso, porque claro, lo normal es que lo que compre sean activos que después le den una rentabilidad. Ese mismo fracaso lo tiene la Reserva Federal con una diferencia, que el balance de la Reserva Federal con respecto al Producto Interior Bruto del Banco Central Europeo son muy diferentes. La Reserva Federal tiene un balance mucho más pequeño con respecto al Producto Interior Bruto de Estados Unidos que el del Banco Central Europeo. Y además es muy importante entender lo del mecanismo de lo que se llama la antifragmentación. El mecanismo antifragmentación ha sido un incentivo para que países como España hayan continuado aumentando de manera agresiva el gasto público por una Comisión Europea y un Banco Central Europeo que le da exactamente igual que el Producto Interior Bruto venga de aumentar el gasto público a que venga del sector privado. Porque lo único que les importa, o parece que les importa, es el dato en agregado. Pero claro, cuando tú dopas el Producto Interior Bruto con gasto público, con empleo público y con deuda pública, y luego te dedicas constantemente a subir los impuestos para ajustar las cuentas públicas, lo que llevas a la economía, como ha ocurrido en Francia, es al estancamiento, al borde de la quiebra, según dice el propio ministro de Economía, no lo digo yo, y además a un enorme descontento social en el que los ciudadanos contribuyentes están descontentos y los que reciben también. Se ha hecho popular en Francia el meme de Nicolás el que paga, ¿no? Nicolás el que paga, madre mía, Nicolás el que paga, que es para mostrar que todas esas subvenciones las pagan los contribuyentes, pero tiene un error. Toda esa enorme cantidad de gasto público no lo paga Nicolás, no lo paga el contribuyente, lo paga el nieto de Nicolás. Ese es el problema de Francia. Y el problema de Francia es que es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque los compromisos de deuda ya adquiridos pero no financiados de Francia superan el 4%.
400% del PIB, los de España el 500% del PIB, y porque los estados ahora mismo, los datos de PIB, de crecimiento económico y de endeudamiento vienen dopados por los fondos Next Generation. ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que se acaben los fondos Next Generation, el gasto que han aumentado va a generar mucho mayor problema y los ingresos van a ser mucho menores porque se acaban los fondos europeos. Y además, como esos fondos Next Generation se han despilfarrado, el efecto multiplicador es inexistente. Ese es el problema de la eurozona. El problema de la eurozona es culpa de esos que se llaman moderados. El problema de la eurozona es que los moderados, cuando se aumenta el gasto de manera salvaje, se callan. Cuando se aumentan los impuestos, se callan. Y cuando llegan los problemas fiscales, dicen que hay que hacer un ajuste gradual. Y resulta que gradual significa subirte otra vez los impuestos y anunciar una bajada de gasto que después no cumplen. Ese es el problema de la eurozona. Ahora no es Grecia, es Francia. Pero es que detrás vendrá otro, porque como se está perpetuando ese estatismo depredador que lo único que hace es consumir recursos del sector privado y siempre tirar del cajero automático del sector privado, el problema no se va a solucionar con el Banco Central Europeo, porque ha ocurrido y está ocurriendo con el Banco Central Europeo a toda máquina, bajando tipos, mecanismo antifragmentación y políticas completa y absolutamente expansivas. Claro, tú me dirás, pues que compre el Banco Central Europeo toda la deuda pública de Francia y toda la deuda pública de España y toda la deuda pública de todos los países y entonces todo irá bien. ¿Y con qué lo compra, mi querido amigo? Creando muchísimas más unidades monetarias. ¿Y eso qué significa? Que vas a tener inflación persistente y vas a tener empeoramiento de tu salario real, del crecimiento, y vas a tener menor productividad y todavía mayor riesgo. Porque además, como se ha demostrado con programa tras programa de expansión monetaria, los estados no reducen sus desequilibrios con estas herramientas. Lo que hace son perpetuarlas. Es decir, las herramientas del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal. Pero fundamentalmente en este caso tienes el gran problema fiscal de la eurozona y el iceberg de los programas ya comprometidos y no financiados, la gran diferencia con Estados Unidos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que te encuentras? Que las políticas mal llamadas expansivas lo que son garantía de estancamiento y de empeoramiento y que lo paga siempre el ciudadano en mayor inflación, menor crecimiento de los salarios y peor productividad. Que no te engañen. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly.